Bien, en esta otra sección vamos a ver un procedimiento similar al que ya ejecutamos, pero desde un notebook de R. Como comentamos, también tenemos la capacidad de poder utilizar notebooks de R o trabajar en RStudio POSIT para poder aprovechar las funcionalidades de Vantage, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con otro caso distinto, es un caso de predicción de variable continua para también variar un poco en los ejemplos y particularmente este dataset consta de 142.000 viviendas de Colombia disponibles en el portal de Kaggle, de donde podemos nosotros ver luego que tienen una característica de las viviendas y se quiere estimar el precio. Entonces, lo mismo, empezamos mirando la versión de R, en este caso 4.3. Igual nuestra librería, en este caso la librería tdplir, puede interactuar con versiones antiguas y tenemos un largo historial de versionado si se quisiera con otras versiones distintas de R. Entonces podemos cargar todas las librerías que nosotros vamos a utilizar. Aparte de tdplir, tenemos el conector TDataSQL, que es el que nos ayuda a conectarnos con la base de datos. Y también, como vamos a utilizar Vantage Analytic Library, es importante indicar la base de datos o usuario donde se encuentra instalado. Luego, muy parecido a como vimos en Python, creamos la conexión. Y una vez que ya se ha creado la conexión y estamos nuevamente desde el cliente de R, en este caso conectados a la base de datos, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a lanzar comandos de R desde este notebook que van a viajar hacia la base de datos y pues se van a traducir, y cuando se traduzcan los resultados luego van a regresar al cliente para poder generar estos resultados. Un punto interesante que ahora aprovechamos también para mostrarlo es que además de trabajar en lenguaje nativo R, podemos también combinar o ejecutar porciones de código de SQL para acelerar algunos procesos de transformación. Hay procesos de transformación que en Python o en R pueden ser más largos o más complejos, y en este caso con el código SQL, aparte nosotros de estar seleccionando variables, haciendo transformaciones, también estamos seleccionando aquí directamente algunas muestras y estamos también eliminando algunos outliers. Entonces, en una sola sintaxis estamos haciendo varias cosas de preparación de datos, y esto es mucho más sencillo hacerlo directamente en un lenguaje de SQL que hacerlo paso a paso en Python o en R. Pero pues también está abierta esta posibilidad para trabajar de manera óptima en el lenguaje o entorno que se necesite, ¿no? También se puede combinar. Lo mismo, tenemos la función head. Nuevamente explico, la función head no es la función tradicional head de R, sino que como el objeto resultante tdprecios es un data frame de TeraDataML en R, pues él identifica que se trata de un acceso a la base de datos. Lo que hace es lo mismo que habíamos visto. Lanza la consulta. Aquí estamos escribiendo en lenguaje R, pero pues se traduce y por debajo hace el procedimiento in database, el select, ¿no?, que hemos visto hace un rato también, y nos trae solo los primeros resultados. También por eso tiene este formato, y nosotros, si quisiéramos verlo como un data frame real, tendríamos que aplicarle la transformación as.data.frame. Con esta función ahora sí se convierte en un data frame de R, ¿ok? Entonces esa es la manera de cómo podemos trabajar si quisiéramos mover datos hacia R con AsDataFrame. Pero por ahora pues lo importante es mantener el trabajo in database. Lo mismo tenemos la función nrow, ¿no?, que nos dice la cantidad de registros. Entonces también la librería tiene sus propias funciones para poder ir identificando qué cosas podemos calcular directamente utilizando el lenguaje R. Como dijimos en el ejemplo anterior, vamos a utilizar Vantage Analytic Library para poder explorar la información y luego para entrenar modelos. Y habíamos visto que había la función statistics, ¿no?, para poder calcular las estadísticas básicas. Aquí, por ejemplo, nosotros le podemos agregar la condición que calcule otras estadísticas más, y acá nos genera 80 columnas, ¿no?, con los percentiles, intervalos, máximo, mínimo, desviación estándar y algunas otras métricas estadísticas. Entonces, esto es algo parametrizable. Nuevamente, esto se ve como una función de R, pero básicamente lo que está haciendo es viajando y transformándose en la sintaxis de val para poder traernos estos resultados. Y claro, para poder verlo en un formato de R, al resultado,
le estamos poniendo en las data frame. Lo mismo si quisiéramos hacer histogramas, por ejemplo, para todas las variables numéricas, también existe esta función y variable por variable nos va mostrando los rangos y las frecuencias para cada variable y así podemos ir explorando y viendo qué variables son asimétricas, qué variables son, digamos, normales o tienen una distribución más homogénea. También podemos ver las distribuciones de frecuencias con frequency, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, y si quisiéramos hacer un gráfico, pues nos podemos traer parte del resultado de frequency y convertir en data frame para que al final esto ya nos deje utilizar las funciones para hacer gráficos. En R, pues sí, también podemos hacer una exploración más visual. También, como habíamos hecho en otro ejemplo, es importante calcular la matriz de correlación, sobre todo en los modelos de regresión, para asegurarnos de que las variables que estemos utilizando no tengan correlación alta entre ellos. Y particularmente, creo que algo que no había comentado es que aquí, cuando estamos calculando todo esto, en el dataset inicial, lo que hemos hecho es sacarle la raíz al valor de la propiedad. En el dataset original ustedes ven que el precio está en millones de pesos colombianos, bueno, en pesos colombianos en general, porque los números son muy grandes, y aquí lo que estamos haciendo es sacarle la raíz al valor del precio, porque también mediante una exploración previa se vio que había una relación lineal entre la raíz de ese precio y las demás variables, y por eso los modelos serían mejor. Pero bueno, ya estamos viendo la matriz de correlaciones entonces entre las distintas variables y la respuesta. Y de la misma manera, si nosotros convertimos el resultado, en este caso, en una matriz, vamos a poder utilizar la función de R para hacer el gráfico. Bueno, pasando a la parte ya de modelado, pues lo mismo, como ya habíamos generado en el query, el proceso para seleccionar justamente la muestra, podemos seleccionar los que son unos, serían el 70% como muestra train, los que son 2, el 30% como muestra test. Lo interesante es que aquí con show query, ¿no? Como veíamos también para Python, podemos ver cómo es que realmente se está ejecutando en el momento un query para ambas muestras. El siguiente paso ya viene a ser directamente el entrenamiento del modelo y acá, de la misma forma, hay una función, ¿no?, en R para poder entrenar la regresión lineal múltiple. Nosotros podemos indicar qué columnas se van a incluir. En este caso podemos incluir todas y excluir algunas que no nos interese o que veamos que son irrelevantes. El ID, por ejemplo, el ID de la muestra, que puede ser un valor de 1 o 2 nada más, que no ayuda para nada. Y por ejemplo en la antigüedad, que encontramos con una variable no tan relevante. Una vez que termina, podemos ver los parámetros del modelo, ¿no? Y tenemos las variables, los coeficientes y el p-valor asociado, que nos indica que pues, las variables son significativas y nos pueden ayudar a hacer el pronóstico, ¿no? Asimismo, en la fase de entrenamiento tenemos algunas estadísticas, ¿no?, que nos pueden ayudar a ver el entrenamiento, pero quizás las estadísticas que preferimos mirar son las de la fase de validación que vamos a hacer ahora mismo. Como último paso, estamos llevándonos los parámetros del modelo, esta tablita de aquí, estamos convirtiéndolo con copy-to a una tabla en la base de datos para poder versionar los modelos. Entonces, en este caso también para poder guardar esos modelos en la base de datos y luego los podamos utilizar o al menos tenerlo como una documentación histórica en un lugar donde se pueda almacenar de manera segura. Aquí en la parte de evaluación tomamos la tabla de testing, ¿no?, para poder hacer la evaluación y calcular las métricas correspondientes, ¿no?, el error estimado, el error absoluto. Y si quisiéramos hacer más modelos, podríamos comparar estas métricas para elegir el mejor modelo. Por ahora, vamos a considerar que este modelo está bien, que es un modelo que tiene un buen nivel de precisión y luego vamos a utilizar la función linRegPredict, ¿no?, para poder hacer el scoring. Fíjense ustedes lo mismo para toda la matriz de datos, 140.000 registros, lo he hecho en un pestañeo súper rápido. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Primero el ID de cada vivienda y el valor estimado. También nos acompaña de un residual. Ahora, este valor, recordemos que es la raíz del precio. Entonces, para tener
el dato real, lo que tenemos que hacer es una transformación donde elevamos al cuadrado esta respuesta y ahora ese va a ser el precio real estimado. Entonces, cuando aplicamos la transformación utilizando derive, que nos sirve para implementar fórmulas, y luego el transform, que nos sirve para efectuar estas fórmulas que luego fueron definidas, con eso ahora ya tenemos, ahora sí, el resultado final. Por cada vivienda, el precio estimado. Y lo mismo, esto sigue siendo todavía un dataset temporal, una tabla temporal en la base de datos. Para guardar ahora, digamos, el resultado final, utilizamos copy-to y ya convirtió, bueno, en realidad lo que he hecho es tomar esa tabla temporal y el contenido y llevarlo ahora a una tabla permanente, ¿no? Entonces, con esto estamos viendo que ya se completa el proceso tanto de entrenar como de hacer el scoring, desplegar el modelo utilizando las funcionalidades in database. Y, por supuesto, en R también está disponible el poder generar un modelo en formato PMML. Hay una librería en R que se llama PMML, que podríamos también algún modelo de R traerlo a la base de datos y hacer el scoring como lo hicimos en Python. En ambos lenguajes funciona exactamente de la misma manera.